Hey chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, siempre tomando las medidas adecuadas. El día de hoy vamos a estar compartiendo la temática de capacitores para que puedan contestar adecuadamente las actividades que se les asignaron. Para ello tenemos que establecer cuál es mi indicador de logro, ¿verdad? Que es conocer el concepto de capacitores para aplicarlo a situaciones del contexto cotidiano a través de las conexiones tanto en serie como en paralelo. Primeramente vamos a definir lo que es un capacitor. Bueno, un capacitor o condensador eléctrico es un dispositivo empleado para almacenar cargas eléctricas como se muestra en la figura. Un capacitor básico, como es el mostrador, ¿verdad? Consta de dos láminas metálicas separadas por un aislante dieléctrico. ¿Qué quiere decir eso? Que hay dos capas, ¿verdad? Dos placas, una positiva y la otra negativa, y entonces ahí se está dando lo que corresponde a los capacitores, ¿verdad? Los capacitores. Para aumentar la capacitancia se hacen las siguientes modificaciones. Primeramente, disminuir la distancia entre las placas metálicas de tal manera que al acercarse la placa positiva provocará que se atraigan más cargas negativas de la batería sobre la placa negativa y por supuesto más cargas positivas sobre la placa positiva, ¿verdad? Ahí vemos pues de que si nosotros disminuimos, entonces aumentará las cargas eléctricas del capacitor. Como punto número 2 tenemos aumentar el área de las placas, pues mientras mayor superficie tenga, mayor será su capacidad de almacenamiento. Y por último, aumentar el voltaje de la batería. La cantidad de carga que pueda ser almacenada por un capacitor a un voltaje dado es proporcional a la capacitancia y al voltaje. En otras palabras, ¿verdad? Nosotros podemos ver de que el capacitor es igual a la carga eléctrica entre la diferencia de potencial o bien voltaje. En otras palabras, sabemos que el capacitor es directamente proporcional a las cargas eléctricas e inversamente proporcional a la diferencia de potencial. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que si aumenta las cargas eléctricas, aumentará sus capacitores eléctricos también, ¿verdad? Entonces, donde C sería la capacitancia del capacitor, que su unidad de medidas es Faraday, o ahí se escribe Farad, ¿verdad? Pero es de honor al físico Michael Faraday. Q serían las cargas almacenadas por el capacitor, que está dada en Coulomb, y V mayúscula, que es la diferencia de potencial de las placas del capacitor, que está dada en volts. Entonces tenemos ahí la expresión matemática para calcular la capacitancia de un capacitor. Acá vamos a ver las siguientes figuras, capacitores conectados en series y en paralelo. Bueno, acá si nosotros nos fijamos, ¿verdad? Como analizábamos la clase pasada, los circuitos en serie, los circuitos en series y en paralelo conectados con resistencia, prácticamente tenemos la misma forma, ¿verdad? O sea, tenemos acá un circuito conectado en serie, ¿verdad? Porque está uno detrás del otro, pero su procedimiento es diferente a la de la resistencia. ¿Se acuerdan que en conectado en serie en la resistencia era la sumatoria de todas las resistencias con números enteros? En cambio, en los capacitores sería 1 entre la capacitancia equivalente va a ser igual a 1 entre la sumatoria de todas las capacitancias, ¿verdad? Hasta capacitancia n, porque sabemos que en un circuito pueden conectarse varios capacitores. Y tenemos acá otro circuito conectado en paralelo. Ya vieron, si ustedes le comparan con la expresión matemática de la clase pasada, nos damos cuenta de que son procedimientos totalmente, ¿verdad?, diferentes, o sea, se invierten, aunque las conexiones son las mismas en serie y en paralelo, pero el procedimiento es distinto. O sea, aquí tenemos una conexión en paralelo y sería la sumatoria de las capacitancias en forma entera, es decir, no se dividen en ramificaciones como el caso de las resistencias. Debido a que un Faraday, eso es muy importante, debido a que un Faraday es una unidad muy grande,
En la práctica se utilizan submúltiplos. Bueno, se utiliza el microfaraday o el picofaraday, que es microfarad. Entonces, un microfaraday dice que equivale a 1 por 10 a la menos 6 Faraday, ¿verdad? Que equivalente a la millonésima parte del Faraday. Y un picofaraday es 1 por 10 a la menos 12, equivalente a la billonésima parte del Faraday. Entonces, los capacitores utilizados en los circuitos eléctricos son de diversos tipos, formas y tamaños. Uno de los más usados en los aparatos, de radio o el sistema del encendido de los automóviles es llamado capacitor de papel, el cual consta de dos bandas largas de laminillas de estaño separados por una tira de papel delgado recubierto con parafina. Vamos a analizar el siguiente ejemplo. Dice el ejemplo, Eira Salina, bueno, saludo para Eira, conecta 4 capacitores a una diferencia de potencial de 100 voltios. Calcular la carga almacenada y la cantidad de electrones equivalente. Vamos a sacar los datos. Tenemos la capacitancia 1, 40 microfarads, capacitancia 2, 50 microfarads, capacitancia 3, 25 microfarads, capacitancia 4, disculpen, es 30 microfarads, ¿verdad? Recuerden de que estos valores nos los va a dar el ejercicio, la cantidad de las capacitancias, o sea, el valor numérico de las capacitancias. Tenemos el circuito, tenemos un circuito mixto, fíjense bien, tenemos acá conexión en paralelo, tendríamos que unificar estas dos capacitancias para que el circuito me quede conectado en serie. Aquí tenemos la diferencia de potencial que son 100 voltios, ¿verdad? Entonces, vamos a calcular la capacitancia 2 y 3, ¿verdad? Como están conectados en paralelo, entonces decíamos de que era la sumatoria de las dos capacitancias. Entonces, sustituyo valores, me da capacitancia 2 más capacitancia 3, pues serían 50 más 25, pues me da un valor de 75 microfarads. Calculando el capacitor equivalente que ahora sí queda conectado en serie, es decir, nosotros unificamos estas dos capacitancias, entonces me queda conectado en serie. Y bueno, la capacitancia equivalente sería 1 entre la capacitancia 1 más 1 entre la capacitancia 2,3, ¿verdad? Que es este resultado que nosotros obtuvimos acá, más 1 entre la capacitancia 4. Sustituyendo valores me queda 1 entre 40 microfarads y 1 entre 75 microfarads más 1 entre 30 microfarads. Resolvemos eso con nuestra calculadora y me da 43 entre 600 microfarads. ¿Qué es lo que se hace acá? Bueno, ahora vamos a invertir las posiciones y me quedaría de la siguiente manera. 600 microfarads entre 43 me da un valor de 13.95. Bien, ahora vamos a convertir los microfarads, porque nos pide encontrar la cantidad de cargas y la cantidad de electrones, y ya lo vamos a explicar. Convertir microfarads en Faraday. Decíamos que un microfarad equivale a 1 por 10 a la menos 6 Faraday, ¿verdad? Entonces, a microfarad y microfarad se cancelan y multiplicamos 13.95 por 1 por 10 a la menos 6. Con sus calculadoras lo comprueban, me da o bien les da 13.9 por 10 a la menos 6 o bien 1.39 por 10 a la menos 5. Es lo mismo, ¿verdad? No se preocupen por los decimales. Ahora sí calculamos la cantidad de carga. Decimos que para calcular la carga es multiplicando la capacitancia por la diferencia de potencial. Si nosotros multiplicamos la capacitancia por la diferencia de potencial, me da un valor de 1.39 por 10 a la menos 3 Coulomb. Compruébenlo. ¿Por qué Coulomb? Porque recuerden de que la unidad de medida de la carga está dada en Coulomb. Y ahora vamos a calcular las cantidades, ¿verdad?, de electrones que tienen esta carga. Un dato que ustedes tienen que memorizar es que un Coulomb un Coulomb, ¿verdad?, equivale a 6.24 por 10 a la 18 electrones. Esta E a la menos es electrones. Quiere decir esto de que es una carga negativa, ¿verdad? Entonces, si nosotros hacemos la comparación convirtiendo, multiplicaríamos este resultado de 1.39 por 10 a la menos 3 Coulomb por 6.24 por 10 a la 18 electrones. Coulomb con Coulomb se cancela y me obtengo, ¿verdad?, 8.67 por 10 a la 15 electrones.
Bien, muchachos, espero que le haya sido útil este video de manera, pues yo sé, un poquito rápida, pero cualquier consulta que ustedes tengan, ya saben, me pueden preguntar, ¿verdad? Siempre disponibles para todos ustedes. Así que muchas gracias.